quienes vamos a invitar ahora al escenario y quienes también van a compartir unas palabras con todos nosotros, invitamos a subir al escenario al profesor Héctor Schmuckler y también a la profesora Tununa Mercado, también al escenario para compartir con nosotros unas palabras. En ocasiones como estas, no frecuentes, pero que a veces se han dado, donde nos encontramos viejos amigos que compartimos aventuras vitales, como la de haber estado juntos en México, y donde se agrega afortunadamente la presencia de aquellos que evocamos, porque son los que nos hicieron sentir que no estábamos solos en México. Digo, en circunstancias como estas surge el deseo de la autobiografía, es decir, de empezar a recordar y qué nos pasó, porque ustedes saben, nunca nos juntamos tanto juntos en el mismo momento, pero siempre que nos encontramos, casual o no casualmente, lo que surge inmediatamente son las anécdotas. ¿Te acordás cuándo? Y yo me acuerdo, porque no puedo dejar de decir, que apenas llegué a México, es intrascendente el detalle de la llegada, pero apenas llegué, a los pocos días y por un hecho totalmente casi fortuito, a la primera persona que conocí en México fue a Carmen de la Peza. Se estaba armando, concluyendo de armar la carrera de comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y por situaciones, insisto, azarosas, tuve contacto con ellos, me invitaron a participar. Y si lo evoco no es tanto para contar la historia de mi introducción a la Universidad Mexicana, sino para decir que apenas había pasado seguramente 15 días de mi llegada, donde todavía creía que toda la comida mexicana tenía el mismo gusto y que nunca me iba a llegar a acostumbrar a ese sabor penetrante de la tortilla, cuando todavía me sentía tan ajeno porque comía casi a disgusto. Cuando la conocí a Carmen y el pequeño grupo que la rodeaba en la Universidad Metropolitana, 15 días después tal vez de llegado, sentí que no me iba a sentir solo. Yo todavía no sabía, como ninguno sabíamos qué era ser exiliado, salvo la idea de que nos íbamos de un país donde por diversas razones nuestras vidas corrían peligro. Tal vez este sea el recuerdo más intenso. Me invita menos a recordar el camino académico seguido, lo que pudimos aprender allí y que trajimos en algún momento los que volvimos. Digo, me interesa menos, siento menos necesidad de evocar esta historia intelectual, al fin y al cabo, que la historia del afecto. Porque según entendí, cuando me invitaron a participar en este acto,
Este era un acto de agradecimiento. Agradecimiento por esto, por el amparo que nos dieron. Ya se ha dicho que hace 30 años, casi exactamente 30 años, el 30 de octubre será la fecha exacta, el 30 de octubre, porque el 30 de octubre hubo elecciones en este país, digo que ese día, esa noche, supimos que nuestro exilio terminaba. Y tal vez, paradójicamente, a partir de ese momento, empezamos a pensar, a sentir, tal vez a saber qué era el exilio, qué éramos nosotros como exiliados. De allí a acá, de hace 30 años acá, se han contado todo lo del exilio mexicano. Casi no hay anécdota que no haya quedado en algún lugar registrada, aunque sea en el oído de alguno de los amigos que se encuentran ocasionalmente. Tampoco se ha evitado las exageraciones. Y son muchas las exageraciones. Podría ser toda una historia de la significación del exilio. Y para decirlo de otra manera, hemos tolerado todas las invenciones. Cada uno de nosotros ha sido personaje, víctima, podría decirlo, pero amablemente. Decía, ha sido personaje y a su vez divulgador de infinidad de mitos. Cuando digo mitos, no estoy hablando de algo necesariamente negativo, sino de inventos amorosos, casi todos inventos amorosos, donde a veces aparecemos como personajes pasivos o actores. En este mundo casi de ensueño y de dura realidad a la vez, todo era posible. Por eso seguramente las invenciones se acumulan, porque claro, no quiero pensar en las invenciones de mala fe, aquellas que sirven, por ejemplo, para currículos inexistentes. En algún momento de nuestra estada en México, cada uno se bautizó en el Chile. El Chile fue nuestro pasaje. Cada uno seguramente podría evocar cuál fue el primer susto al comer esto que parecía matarlo y del cual nos fuimos enamorando sucesivamente. Pienso si la historia de nuestros amores no son parecidas en todos los casos. Empezamos con una sacudida intensa, creemos que nos va a matar, y cuando esto no ocurre, porque a veces sí ocurre, se vuelve entrañable, se vuelve parte de nosotros mismos. Bautismo de Chile, pero prueba central de argentinidad, hacer el primer asado. ¡Qué fracaso!
Claro, porque, pero esto era México, esa era nuestra sensación, porque el carbón en México no es como el carbón en Argentina. Todos lo saben, todos los que hemos vivido esto. Yo me acuerdo que mi gran amiga, permanente amiga, Carmen de la Pesa, fue testigo de la vez que me dijeron, bueno, viniste a la UAM, a la universidad, para saber lo que es los argentinos tenés que hacer un asado. Fue terrible. El carbón que había conseguido no prendía absolutamente. Había conseguido alguna carne más o menos que yo creía adecuada, y dos horas después de intentar prender el fuego, creí que yo tenía que renunciar a México y irme a cualquier parte, porque el fracaso había sido total. Empecé a mostrar mis documentos para legitimar que era argentino, pero el asado no se hacía porque no se prendía el fuego. Tardó mucho, fue, como digo, un fracaso. Después uno, en la vida cotidiana, consigue la carbonería que tiene un carbón parecido al que nosotros usábamos, y entonces ya pude invitar a los mismos ante los cuales yo lloraba mi desazón, para que por lo menos supieran cómo se hace un asado. No sé si salían muy bien, pero esta prueba fue paulatinamente, momentos bautismales, momentos de entrega. A casi todos nos pasó lo mismo, y no está mal recordarlo, porque esto no lo olvidamos más. Esta sería una manera de hablar que me agradaría mucho. Sin embargo, no sé por qué en estos días quise pensar qué significaba más hondamente el exilio en mi propia existencia. Algo que hace del exilio una experiencia más generalizable y no solo la aventura de cada uno en la vida cotidiana. Pensé en este acto que para mí es centralmente el acto de agradecimiento. Pensé que del exilio la nación, la Argentina, en su conjunto no tiene marcas. Sé que es atrevido decirlo, porque recién en las exposiciones que hemos escuchado se ha insistido en la marca que muchos de los exiliados dejaron en lugares muy específicos como la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que la nación no está agradeciendo ahora, tampoco lo contrario. Somos nosotros los que tenemos las marcas. Esto que graciosa y simpáticamente llamamos los Argenmex. Las cicatrices del exilio no son cicatrices de la nación, son nuestras cicatrices individuales. Me resisto a pensar que en este acto de agradecimiento la Argentina como nación reconoce a México. Si lo pensáramos así, creo, estaríamos cometiendo un acto de exagerada inmodestia. Creer que los Argenmex somos
los que representamos al país de donde salimos para refugiarnos en ese otro país que silenciosamente nos esperaba. Las marcas del exilio están en cada uno. Sin embargo, esa suma de cada uno, que podríamos decir constituyen una especie de memoria colectiva, agradece en conjunto, agradece también colectivamente. Somos un grupo marcado por una memoria. El gran Hallward, inventor de la memoria colectiva y que fue uno de los grandes sociólogos que tuvo peor suerte que la nuestra, porque murió en un campo de concentración nazi. Digo, esa es una de las definiciones que hacía sobre la memoria colectiva. Es lo que constituye los grupos. Un grupo es el conjunto de personas que tienen una memoria en común. No una memoria de todos como un ente único, sino la suma de memorias individuales que se encuentran. Creo que algo de eso somos los que llamamos Argelmex. Memoria colectiva y agradecimiento colectivo. Agradecimiento que vibra en cada uno de nosotros de maneras distintas y que no son genéricas. Cada uno de nosotros recuerda rostros particulares, rostros reconocidos entre todos los otros. Cada uno de nosotros, digo, los que hoy, por haber estado en el exilio, nos juntamos, digo, cada uno de nosotros tiene memorias agradecidas puntuales. Cada uno, seguramente, recuerda algún momento exacto, algún minuto donde una palabra fue decisiva para nuestro existir en México. En cada uno está marcada la circunstancia en que en México sintió que algún dolor se aliviaba por estar allí. Con estas cosas, con estas experiencias de cada uno, semejantes y diferentes, se ha ido amasando este sentir agradecido que hoy, otra vez, celebramos en conjunto. Pero hay algo más en mi modesta reflexión. Las puertas que se nos abrieron, sabedoras a su manera de que buscábamos refugio, nos ayudaron a encontrarnos con nosotros mismos. Detrás de esas puertas conocimos que había otros. En el exilio uno tiende a encontrarse consigo mismo como si la rutina de la vida en casa, la vida pasada,
no hubiera sido propicia para reconocerse en la diferencia. Pero solo cuando se regresa aparece la convicción de que en esa tierra que no es de uno, en el exilio, ha vivido otra vida. Es decir, allí, cuando esta otra vida puede ser evocada, reconoce que antes del exilio, había vivido una vida distinguible de las otras. Al regresar, se termina de conocer aquella vida anterior al exilio. Esa vida anterior que uno cree continuar como si cerrara un paréntesis. La experiencia del exilio adquiere toda su fuerza al regreso, porque la vida anterior, aquella que el exilio ayudó a reconocer, no es la misma. Uno es otro, y otro es el mundo al que regresa. La marca del exilio, decía, se revela cuando el exilio concluye. Uno busca su casa y siente que a borbotones también busca la otra casa que dejó, la que lo cobijó fuera de su tierra. ¿Alguna vez dejamos de regresar cuando visitamos el lugar donde se realizó una parte de nuestra vida? Esta experiencia, la idea del regreso, que cualquier viajero reconoce, hace y deshace nuestra relación con México. México, y por eso lo agradecemos, nos marcó que éramos exiliados y a su vez hizo que el padecimiento del exiliado se diluyera en parte, es decir, nos desexilió. Por eso digo que es contradictoria. Nos hace y nos deshace. Brazos mexicanos se abrieron, palabras mexicanas se pronunciaron para que sintiéramos que no estábamos solos. La tierra de nuestro exilio facilitó que nos sintiéramos menos carentes de nuestra propia tierra. Ninguna razón puede ser más válida que esta, la que México, o los amigos mexicanos, para ser más preciso, hizo para que nos sintamos menos a la intemperie. Digo, ninguna razón es tan válida como la que señalo para este agradecimiento. Decía Edward Said, un exiliado de siempre, desde joven, que el exilio, curiosamente, es cautivador para pensarlo, pero terrible para experimentarlo. Y decía Said, en sus famosos escritos sobre el exilio, que cuando el exilio penetra en uno,
establece una discontinuidad de nuestro ser, es decir, nos vuelve algo indiferente. Tal vez después de la experiencia del exilio ya nunca dejemos de ser exiliados. Y con pudor, y a veces con culpa, aquello que era transitorio, México en nuestro caso, lo que era solo un lugar de espera, se ha vuelto nostalgia, recuerdo de algo perdido. Resulta fácil sentir que se ha perdido la despreocupante transitoriedad del exilio cuando no hay necesariamente descanso luego de haber recuperado la vida que se vio obligado a dejar. Esa vida, y quiero subrayarlo, de la cual rigurosamente habíamos escapado. Cada uno de estos conceptos, escapábamos, nos refugiábamos. ¿El exiliado es realmente un fugitivo? ¿Nos refugiábamos de qué? Si el exilio tiene algún elemento corrosivo para nuestro espíritu, no es tanto, pienso ahora, el hecho de que uno viva en otra parte, sino de que tiene real o imaginariamente la prohibición de volver a su propio lugar. Entonces, estas reflexiones que me fueron surgiendo cuando yo pensaba tal vez decir otras cosas, tal vez nos abra un magnífico tema de reflexión, tentador, estimulante, como decía Said. ¿Qué es el exilio? ¿Alguna vez, me preguntaba recién, dejamos de regresar? Lo angustiante del destierro, y el destierro tiene sobre exilio la forma contundente de la obligación de salir de la tierra donde uno está existiendo. Digo, lo angustiante del destierro tal vez podría reflejarse en una pregunta. ¿Alguien te espera a tu regreso? Por esta pregunta, a veces también uno se siente o puede sentirse desterrado en su propia tierra. ¿Alguien te espera a tu regreso? Digo, en mi sentir, y no quisiera exagerar, creo que siempre nos está esperando, en el sentido de que siempre seremos bienvenidos, aunque el propio México, y valga la metáfora, los propios mexicanos amigos
no sepan que uno está ansioso de que nos esperen. Yo no sé si esto tiene mucho que ver con lo que se esperaba que hablemos de los Argenmex, la Argentina, la universidad. Es cierto que todo lo que he tratado de enhebrar en estos minutos estuvieron atravesados de los recuerdos tantas veces evocados hasta ahora y que son las faltas que nos marcan aquí. Tal vez los mejores de los Argenmex ya no están con nosotros. No sé si los hijos podrán reemplazarlos. Nunca, creo, los hijos reemplazan a los padres. Así como nunca los padres deberían querer reemplazar a los hijos. No puedo agradecer en nombre de ellos que no están. Lo que sí quiero decir que este acto de agradecimiento, de reconocimiento, esta celebración de que sigamos juntos, los incluye a estos amigos que nos abandonaron demasiado temprano. Muchas gracias.